Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Mercado Vargas. En esta oportunidad voy a presentar un trabajo de la materia de ética, que el docente de la materia es el doctor Víctor Romero. Y hoy vamos a hablar sobre el PLEC, que es un plan de liderazgo ético cristiano, en donde vamos a hacer referencia a dos problemáticas, ¿no? Un problema social que se refleja en la sociedad y un problema moral que también se refleja en nuestra realidad. Como primer problema vamos a ver la pobreza en Bolivia, donde nos dice que el 80% de la sociedad no le alcanza el dinero para acabar el mes y el 50% está endeudado. Entonces, para describir un poco este problema o a qué se debe a la pandemia, ¿no? Recordemos que en la pandemia del año 2020 ah, hubo una crisis económica, ¿no? ¿Por qué? Por los aislamientos que hubo, los aislamientos estrictos, donde no se podía trabajar mucho, ¿no? Entonces las familias, los trabajadores, trabajadoras que ganaban del día a día, entonces tuvieron muchos problemas, muchas dificultades en el tema de conseguir dinero. Entonces, lo cual ocasionó que se produzcan préstamos bancarios, ¿no? En aquí, en esta crisis, entonces es donde muchas de las personas han salido endeudadas, por si el 50% están endeudadas. Entonces, y el 80% de la población no le alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque también está cubriendo esas deudas, y está queriendo otra vuelta recuperarse de la crisis económica que se vivió, ¿no? Donde no había trabajo, y otros que apenas están consiguiendo trabajo después de la pandemia, ¿no? Seguimos en pandemia, pero ya no tan rígida. Entonces esto ha afectado mucho a la economía de las familias, donde hay personas en la descripción de este problema que llegan del trabajo, llegan a sus hogares y no hay un plato de comida, y a veces tienen que dormir así sin comer nada, y, y al día siguiente levantarse normal para otra jornada de trabajo. Entonces esto es un problema social que se refleja en la realidad hoy en día, ¿no? Entrando a un análisis ético de este problema social sobre la economía y la pobreza y el hambre en nuestro país, entonces podemos decir que en primer lugar que se ve muy afectado, ¿no?, esta zona de la economía en las familias y del hambre, y podemos ver ahí como la Evangelii Gaudium nos dice, ¿no?, mientras unos se van volviendo más ricos, entonces otros están luchando con sus endeudamientos, con la pobreza del dinero. En cambio otros están felices de la vida, sin preocupaciones, ¿no? Y en segundo lugar también podemos ver esto, lo que hablábamos, ¿no?, del hambre. Y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos dice de que no se puede tolerar, ¿no?, que se tire la comida cuando en otros lugares hay personas que están muriendo de hambre. Entonces es un llamado de atención a las personas, ¿no?, especialmente en nuestra sociedad, en nuestra realidad, aquí en Cochabamba, de donde estamos, Bolivia, o en cualquier departamento de donde nos encontremos, ¿no? Es una preocupación y un llamado y un jalón de orejas a cada una de las personas, que hay gente que está pasando hambre, ¿no? Y muchas veces en la familia, en los hogares, tiramos la comida, y tanto también en restaurantes, en muchos lugares donde se desecha la comida, en vez de por lo menos ir a dar al más necesitado, ¿no? Que hay personas que ni siquiera tienen el pan del día para comer, y otros que se esfuerzan bastante para llevar el pan del día a sus hijos, ¿no? Y es una pena porque a veces en este problema hay personas, hay familias donde solo tienen que excluir a un alimento básico, ¿no? Ya sea el desayuno, ya sea el almuerzo, ya sea la cena. Entonces, el Papa Francisco
ámbito nos invita a eso, ¿no? A ser solidarios con el otro. Para esto realmente hay que concientizar, ¿no? A las personas y a los gobernantes en especial para ver la situación del hambre y de la pobreza que hay en Bolivia, ¿no? Y como una experiencia, como una anécdota del 2020, justamente en la pandemia donde era muy rígido, en mi parroquia, y esto se vivió muy fuertemente, ¿no? Se juntó el padre, el párroco, juntó varios alimentos secos, ¿no? Primeramente se empezó con alimentos secos, arroz, fideo, para ir repartiendo a la gente, ¿no? Azúcar, para que se puedan preparar algo. Entonces fue repartiendo, luego ya poco a poco algo llamaba la atención, ¿no? Cuando tú haces un proyecto, cuando tú haces algo, entonces haces encender algo en las personas que te llama la atención y te dice, alerta, alerta, yo también puedo ayudar. Y se ve, ¿no? Se ve la colaboración de la gente que hubo, se ve también hasta de los políticos que también estaban en campaña, ¿no? En algunos, por las elecciones, y se vio la ayuda de muchos, ¿no? Se consiguió hasta un camión de pollos, se consiguió muchas cosas, muchos víveres realmente, para cada familia que se le entregaba canastones, en el Día de la Madre se le daba unos canastones muy buenos, porque no había, ¿no? No había que comer en esos tiempos. Y con la ayuda de la policía también se fue a repartir a las zonas más alejadas de la ciudad de Oruro, donde yo soy. Entonces se fue a repartir y cada persona era contenta, ¿no? Con lo que se le daba. Entonces yo creo que así habría que ir incentivando a nuestros gobernantes, a las personas, y como somos gente de parroquia, como somos gente de la iglesia, y este plan es un plan de liderazgo ético cristiano, entonces sería empezar desde ahí, ¿no? Desde la catequesis, desde la iglesia, para ir formando esos líderes éticos, ¿no? Porque a veces en nuestros gobernantes se ve un líder paternalista, ¿no? Un ejemplo que el gobierno a veces dice que te da, o la canasta básica es esto, esto, el otro, y te entrega muchas cosas, ¿no? Te entrega, te malacostumbra, y con lo poquito que te da piensa que vas a sobrevivir todo el mes, y no es así, ¿no? Entonces hay que ir formando esos líderes ya desde muy pequeños, ¿no? Hay que aprovechar a los niños, jóvenes, que desde esa edad se formen para que llegado el día de mañana sean adultos, profesionales, y que tengan unos valores éticos, ¿no? Y que muestren realmente un liderazgo, no es liderazgo paternalista, manipulador u otro, ¿no? Sino un verdadero líder ético que necesita la sociedad. Entonces, para esto se, se necesita formarles, ¿no? Formarles ¿dónde? Primero en la familia, luego en la parroquia, en la iglesia, ir un poco moldeando estos valores éticos que muchas veces se han perdido en nuestra sociedad, y luego formarles también en las unidades educativas, desde el colegio, en las universidades, para que puedan ver la realidad, ¿no? Y no solo piensen en el yo, yo, y no entrar en un consumismo, ¿no? Que también nos habla el documento de la Evangelii Gaudium en el Papa Francisco, de un consumismo innecesario que muchas veces estamos gastando dinero en el otro, que estamos gastando dinero, digamos, en el celular, que yo quiero el último modelo, la última computadora, la última moda, esto la ropa, la otra la desecho, que quiero ir a probar esto porque es novedoso, y así vamos gastando mucho dinero innecesariamente, ¿no? En vez de eso poder, aunque sea una parte, poder invertirlo en los más necesitados, ¿no? Y así poder ayudar. No digo que ir alimentándoles a ellos, ¿no? Sino tal vez al principio ir colaborándoles y luego ya poco a poco ofreciendo también trabajo, ¿no? Ofreciéndoles trabajo si hay la posibilidad, y también concientizar al gobierno así éticamente que también se genere más trabajo, ¿no? Para las personas, y así puedan llevar el sustento y también puedan pagar las deudas. Entonces, lo que nos invita la Evangelii Gaudium, que es que
no tenemos que comer al más pobre, ¿no? No tenemos que ir devorando al más pobre, no tenemos que ir devorándonos o todas las cosas que vemos y compramos porque por el gusto, el pleno capricho en algunas veces. Entonces hay que ir luchando con eso, ¿no? Hay que realmente pensar y reflexionar qué, qué es lo ético en la vida y qué valores éticos se están perdiendo, ¿no? En nuestra sociedad, que ya poco a poco, aquí en Bolivia, realmente el consumismo ya está llegando a muchos extremos, ¿no? Como los otros países, ya superpotencia, esos países. Entonces poco a poco va llegando aquí a Bolivia igual, ¿no? Y estamos entrando en un consumismo, ya solo nos importa lo material, ¿no? Material, ir gastando, consiguiendo plata, ir gastando, en vez de ayudar al más necesitado, ¿no? En vez de ayudar a estas personas que están pasando hambre, familias que están pasando hambre. Entonces, el Papa Francisco nos hace un llamado de atención para este problema social que vive nuestra sociedad. Como segundo punto, el problema moral, vamos a hablar sobre la violación que, que se vive y se refleja en nuestro país Bolivia, ¿no? A lo que va del año, en este mitad de año, se han registrado unos 4.000 casos de violación. Entonces, si esto se va subdividiendo en cada departamento, ¿no? Estadísticamente. Y Cochabamba es está en el tercer puesto de índice de violación, ¿no? Entonces, esto también es un llamado de atención para cada uno de nosotros, ¿no? Porque, ¿qué se puede hacer con estos casos? ¿Cómo se les puede ayudar a las personas afectadas? ¿Habrá algo de moral en estas personas que cometen este tipo de actos? Entonces son muchas preguntas que nos podemos hacer y ¿a qué conclusión podríamos llegar sobre esto, no? ¿Seguirá realmente existiendo algo de moral en esas personas? Entonces vamos a ir analizando la parte ética y viendo un plan de prevención, viendo qué, qué indicios si son personas que han perdido la moral, que son permisivas, que son inmorales. Vamos a ir un poquito viendo qué de estas características van reflejando estas personas, ¿no? Bueno, para empezar en estos casos de violación, am, hay tres características, ¿no? Que está sufriendo la ética, ¿no? Esa crisis sobre las personas inmorales, las personas permisivas y las personas amorales, ¿no? Entonces, en este tipo de personas se puede ver esas tres características reflejadas en diferente nivel, ¿no? Puede ser muy elevado el nivel o todavía recién empezando, ¿no? Eh, Hay padres de familia que violan a sus hijas, ¿no? A sus hijos y ya yo creo personalmente que entran primeramente en una inmoralidad, ¿no? Que ya la moral fue por los suelos o y pueden llegar hasta el punto, ¿no? De incurrir varias veces en estas violaciones que se ve reflejado, ¿no? A veces 1 año, 2 años sufren estos abusos menores de edad y ya son personas que ya no diferencian lo bueno y lo malo, ¿no? Si es bueno o es malo, es mi hijo, se puede pensar, no es mi hijo, será bueno, será malo, entonces ya están poco a poco al pasar el tiempo perdiendo el sentido de la moral, ¿no? Entonces se ve reflejado la amoralidad en estas personas, ya no saben qué es la moral, ¿no? O la permisividad que se les puede permitir y ya es muy difícil otra vuelta encaminarles y darles conciencia de qué es lo moral, ¿no? Hasta en los casos cuando se denuncia, entre los mismos abogados se, se refleja, ¿no? La inmoralidad que ellos llevan el caso, ¿no?
defendiendo toda la mentira del agresor, ¿no? Para a veces, muchas veces dañar a las víctimas, ¿no? Entonces los mismos abogados, la misma sociedad se encuentra en una inmoralidad y a poco también los abogados en estos casos, ya que les gusta o le han querido o han saboreado o les ha gustado defender al agresor, ¿no? A toda costa. ¿Y por qué? Porque yo creo que el agresor debe pagar muy bien al abogado para que pueda defender estos casos y los abogados a veces buscan eso, ¿no? Donde hay más plata, como hablábamos en el problema social, donde hay más plata, entonces ahí le entro y lo defiendo mejor. Entonces entramos en una inmoralidad, en una permisividad de parte hasta de los abogados que se van en estos casos, como de los agresores, ¿no? Y hay un caso, yo era catequista en mi parroquia, y hay un caso de mi confirmante, de su prima, de que a ella la violaron y a causa de la violación resultó un hijo, ¿no? Que ella no lo quería para nada. Y mm, esta muchacha tuvo al hijo, ¿no? Gracias a la familia, ¿no? Que tenía unos principios éticos del no aborto, de sí a la vida, de que ya si no la vas a cuidar, entonces nosotros nos vamos a hacer cargo y cargo de ella más. Entonces poco a poco le inculcaron valores, ¿no? Que al pasar ya, al cumplir 2 años, el niño, su hijito, el que nació a causa de la violación, entonces la chica, la muchacha, entonces vio que realmente amaba a su hijo, ¿no? Que él no tenía la culpa de la violación. Entonces, gracias al trabajo de la familia, el acompañamiento de la familia, entonces pudo volver de esta tal vez inmoralidad de decir no, no quiero, no, no, ya, no, no es mi hijo por los traumas tal vez recibidos. Entonces, se ve, ¿no? Se nota que vuelve la moralidad a la persona. Pero hay en estos agresores muchas veces ya no diferencia, ¿no? Y ya les vale, solo es por satisfacer la necesidad y el placer que ellos tienen, ¿no? O las fantasías que ellos tienen y causando un daño muy tremendo a otras personas. Y bueno, sería seguir un acompañamiento a estas personas para que no se vuelva una cadena, ¿no? Porque muchas veces cuando hay personas que las violan, papás en la familia, entonces luego lo mismo vuelve a recurrir en sus familias y así se va quedando una cadena. Es trabajar mucho en esto y formar líderes realmente que hayan salido de esos problemas para que se pueda prevenir, ¿no? Todo este tipo de cosas, todo este tipo de abusos, de acosos en la sociedad y no llegar a mayores, ¿no? Entonces necesitamos esos líderes éticos realmente para que otra vuelta en esta crisis que está llevando la ética y la moral, entonces vuelva y como nos explicaba, ¿no? Que una crisis es como una turbulencia, entonces otra vuelta que esa turbulencia se vuelva una calma y poder salir, ¿no? Y que el avión vuele normal. Entonces hay que ir trabajando en esto, ¿no? En estos líderes éticos. Empezando, como lo dije, ¿no? Desde las unidades educativas, de nuestra realidad cristiana que tenemos, que es la iglesia. Entonces, hay mucho que trabajar. Imposible no es. Difícil sí lo va a ser. Es difícil, es muy, muy difícil. Pero hay que poner nuestra voluntad y hay que formarnos desde nosotros mismos, ¿no? Hay que autoevaluarnos, hay que autodisciplinarnos y para así formarnos nosotros también mismos y así reflejar algo en la sociedad y para que ellos también lo vean y nosotros también seamos ese ejemplo y formemos a las demás personas como unos líderes éticos cristianos que realmente necesita nuestra Bolivia, nuestra patria Bolivia. Bueno, en una segunda parte del trabajo, sobre una autoevaluación personal de mí, ¿no? Sobre que me interesan los temas, sí me interesan bastante los temas porque se, se nota, ¿no? Se nota que cuando tú lees algo sobre la ética que desconocía en muchas cosas, ignoraba bastante, entonces te ayuda mucho, ¿no?
no solamente en el ámbito de la persona, ¿no? Como una persona se forma y se realiza y es feliz en la vida, ¿no? Sino que al aprender esto y al profundizar todavía esto, entonces se ve que nosotros desde ahí podemos ayudar a personas, podemos ayudar a familias, podemos ayudar a jóvenes que realmente los jóvenes sufren bastante una crisis, tanto familiar, tanto del bullying, tanto de las violaciones que hablábamos económicamente, el hambre. Entonces en los jóvenes se encuentran muchos de estos problemas que realmente se puede ayudar, ¿no? Desde ahí, donde se les puede trabajar y donde todavía se puede un poco mejorar la personalidad de cada uno, ¿no? Para que sea una mejor persona y sea más feliz y realmente profundizar en todos estos temas, ¿no? Y todavía temas que todavía no hemos tocado y viendo de este diferente tipo de autores, entonces puede hacer maravillas, yo creo. Y para mí sería muy fácil también explicar estos temas de la moral, de la inmoral, de la permisividad, de la crisis que está reflejando nuestra sociedad, cómo ha ido desde la historia mmm, cambiando, esto de la ética, los hundimientos, las crisis que ha sufrido y sigue sufriendo. Entonces, para mí sería muy fácil explicar todo eso, ¿no? Y aparte tendría que llenarme más de conocimiento para que la gente me entienda claro y concreto, ¿no? Y se pueda llevar a la praxis, ¿no? Y no solamente se quede en una teoría y nada más. Bueno, una tercera parte sobre el liderazgo, qué capacidades de liderazgo quiero yo integrar en mi persona. Las principales y las primeras sería la autoevaluación y la autodisciplina, que para mí yo creo que lo veo muy necesario en mi vida, ya que me falta todavía un poco autoevaluarme, bajarme el ego y ser un poquito más humilde en muchos aspectos para ir mejorando, ¿no? Y viendo realmente mi realidad como persona y ver los golpes que me puedo dar, descubriendo muchas cosas de mi vida, ¿no? Para poder cambiarlas. Sé que duele, ¿no? Reconocer muchas cosas que piensas que están bien, pero están mal, ¿no? Y en segundo lugar es la autodisciplina, ¿no? Que yo necesito ser un poco más disciplinado, porque con la disciplina se puede lograr muchas cosas, ¿no? Así como a veces hablábamos con los amigos, con las amigas y veíamos y hablamos de este tema de la disciplina, ¿no? La disciplina en el Japón, por ejemplo, van avanzando rápido, ¿por qué? Porque son disciplinados, ¿no? Entonces una persona disciplinada puede avanzar bastante, ¿no? Y puede lograr muchas metas. Y las fortalezas que tengo, ¿no? Son las que tengo mucha voluntad para hacerla y realmente me sostengo de mi familia y de las personas que quiero ayudar en la vida, ¿no? Como así me han ayudado a mí, entonces yo también ayudar a otras personas, ¿no? Entonces es mi fortaleza, yo creo, para poder formarme y tener en mi persona, las capacidades de liderazgo, ¿no? Y debilidades, yo creo que hay muchas en el camino, el desánimo, a veces la flojera que te gana, te dices, o a veces te dice, ¿para qué? Y pierdes las ganas y dices, ¿para qué tanto luchar? Entonces, no vale la pena. Pero hay que tener esperanzas en la persona, ¿no? En el ser humano. Hay que tener fe todavía que hay personas que valen la pena y hay personas que las siguen luchando día a día para seguir adelante y salir adelante y esas personas hay que apoyarlas, ¿no? Y yo que quiero reflejar realmente una paz, una felicidad, que se puede llegar realmente a realizarse una persona y ser feliz, puede hacer feliz a las otras personas, viendo un liderazgo realmente ético, cristiano, donde te puede llenar de valores y que con los valores puedes conseguir realmente una felicidad más plena que con los vicios, que yendo a las fiestitas, que solo son felicidad,
puede ser, pero son solo momentáneas, ¿no? No es una felicidad plena que te va a llevar más allá y te va a llevar más al encuentro con Dios, ¿no? Entonces, reflejar eso, ¿no? Esa paz, esa felicidad que hay en mí, para que así las pueda transmitir a otros, ¿no? Y pueda animar a otras personas a seguir este camino, a seguir un camino de líder, ¿no? Primeramente formándome yo, para que las otras personas puedan formar a otras personas y así llegar a una mejor sociedad. Tal vez no cambiar todo el mundo, ¿no? Que eso es muy complicado, pero por lo menos cambiar la sociedad de mi parroquia, de mi familia, del vecino, de la vecina. Entonces, empezando desde ahí, ¿no? Empezando desde lo más pequeñito. Porque si cambias la vida de una persona ya es mucho, ¿no? Ya es mucho, yo creo. Y así salir adelante todos. Y el día de mañana ser unos buenos líderes y sacar de la crisis a la moral, principalmente sacar de esta crisis que ya poco a poco se va perdiendo en las personas.